Ya, buenos días, estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura, ¿cierto? En donde estábamos viendo la tercera unidad relacionada con los relatos de misterio. Recuerden que en la clase anterior estuvimos viendo la intertextualidad entre dos textos y los textos que nosotros pudimos ver en donde había similitudes, ¿cierto? Fue entre la casa de Asterión y los reyes, que venían, ¿cierto?, relacionados desde la mitología griega. Hoy día, ¿ven la pantalla? Sí, tío. Sí. ¿Ya? Sí. Hoy día vamos a ver relatos de misterio y detectives literarios. Recuerden que en estos relatos de misterio siempre hay un personaje principal, que es el detective, que es el que se encarga, ¿cierto?, de dilucidar este enigma o este caso súper difícil de resolver. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer las características de los relatos de misterios, pero también vamos a ver qué características tienen estos detectives literarios. Los relatos de misterio. El relato de misterio es un género de literatura típicamente enfocado en la investigación de un crimen, donde el suspenso y la sorpresa cobran importancia. El término novela de misterio a menudo es utilizado como sinónimo de novela de detective o novela de crimen, es decir, una novela o cuento en la cual un detective investiga y resuelve un misterio criminal. Estas historias encuentran su énfasis en el caso o elemento de suspenso y su solución lógica. Entonces tenemos que los relatos de misterio son los que se enfocan en la investigación de un crimen, en donde existen elementos de suspenso, elementos de intriga, elementos de enigma, ¿cierto? En donde el personaje principal es este detective que se encarga o trata de revelar, ¿cierto?, las consecuencias o quiénes fueron los que cometieron dicho crimen. ¿Ya? ¿Por qué se llama de misterio? Porque constantemente en toda la lectura nos mantiene, ¿cierto?, en vela, nos mantiene en vilo, tratando de dilucidar qué es lo que va a pasar más adelante en la novela que estamos leyendo. Por eso es algo de misterio, porque cuesta, ¿cierto?, poder llegar a la solución de este crimen. Ahora vamos a ver un video, si es que me resulta. Nunca me resulta, chiquillo, y eso que yo lo hago bien. Ya. Ahora vamos a ver los elementos.
Ya, entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman, cierto, un relato de misterio, una novela policial, un cuento policial? Primero el caso, ¿cierto? El caso, cuando nosotros decimos caso, nos preguntamos qué pasó. Recuerden que este caso de misterio no necesariamente tiene que ser un crimen. Puede ser un robo, puede ser una desaparición, puede ser un secuestro. Luego tenemos otro elemento importante que es la víctima. ¿A quién le pasó? Luego tenemos los sospechosos, que son los posibles involucrados, ¿cierto?, dentro de este caso o los que pudieron haber hecho lo que sucede, ¿cierto? El criminal es quien lo hizo. Las pistas es todo lo que pueden recopilar acerca de cómo se llegó a hacer ese caso, ¿cierto? Ese robo, ese asesinato, esa desaparición, ese secuestro. La escena del crimen, ¿dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y el personaje principal, ¿cierto?, de todos estos relatos de misterio es el detective, quien se encarga de investigar a través de las pistas que va recopilando por qué lo hizo, por qué se realizó este crimen y para qué lo hizo. Ustedes saben que cada uno de los crímenes que se realizan tienen un por qué y un para qué. Puede ser por venganza, puede ser por celos, pueden tener un montón de motivos para y por qué realizar este crimen. Recuerden que uno de los detectives más famosos, que nosotros también lo vimos, fue Sherlock Holmes. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Y que incluso leímos y yo les mandé para que leyeran El escándalo en Bohemia. Ya. ¿Les quedó claro cuáles fueron los elementos de la novela policial? Sí, tía. No son difíciles. Está el caso, la víctima, los sospechosos, el criminal, las pistas, la escena del crimen y el detective. Sigamos. Las características de estos relatos son trama temáticas de suspenso y sorpresa. O sea, siempre nos tienen así como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué hizo esto? Nunca sabemos lo que viene, ¿cierto? Hacia adelante dentro de la lectura. 2. Los acontecimientos tienen lugar en espacios densos y lentos, que nos hablarán de forma minuciosa y detallista todo lo que va ocurriendo en la historia. 3. Contiene personajes comunes como detectives, policías, personajes que causan extrañeza, asesinos, criminales e investigadores. 4. Siempre presentan un enigma que debe ser descifrado mediante pistas. ¿Qué es un enigma? ¿Qué es un enigma? El enigma es un problema, es algo que se debe resolver. ¿Y cómo se resuelve? Mediante las pistas. 5. El enigma es algo secreto que tiene que descubrirse y se presentará en forma de rompecabezas para que el detective o la persona que investiga descubra el misterio. 6. El desenlace siempre consiste en la resolución del caso. Este puede ser un final cerrado o un final abierto. Cuando hablamos de un final cerrado, significa que la historia ahí termina.
Cuando hablamos de un final abierto, significa que esta historia podría continuar. Rasgos de los detectives. Auguste Dupin es el modelo de detective que retomarán los cuentos policiales clásicos. ¿Cómo es este detective? Es riguroso, metódico y analítico en sus investigaciones, ¿ya? Se preocupa mucho de las pistas de las cuales él va descubriendo, ¿ya? Analiza estas pistas, es riguroso, no da cierto un resultado sin antes poder comprobarlo, ¿ya? Es un detective 100% responsable, analítico y metódico. ¿Cuáles son los rasgos comunes de los detectives? Es excéntrico. Cuando hablamos de excéntrico, estamos diciendo que es un poco raro, ¿cierto? Es un poco raro en su manera de vivir, en su manera de actuar. Es diferente al resto, perdón. Generalmente no pertenece a la policía u otro cuerpo al servicio del Estado. Es una persona como cualquier otra, pero que se dedica, ¿cierto?, a resolver este tipo de casos. Altas capacidades intelectuales. Tiene un pensamiento analítico, es decir, analiza todo lo que está sucediendo, analiza todo lo que él ve y observación más aguda que otros personajes. Entonces, él analiza y observa. Generalmente tienen un compañero que los secunda en sus aventuras y resalta las cualidades del detective, como Sherlock Holmes, que tenía como compañero a Watson. ¿Cuáles son los rasgos comunes de los detectives? Ah, eso es lo mismo que había puesto. Ya, me equivoqué entonces. Entonces aquí vamos a ver otro video que no sé por qué no me resulta. ¿Cuáles son los detectives más famosos que han pasado en la literatura? ¿Qué sería de las novelas detectivescas sin sus superhéroes? Intriga, mimetismo, glamour, romance, carisma, inteligencia, sapiencia, y un gran espíritu deductivo, forman el carácter de sus protagonistas los detectives, de quienes haremos un repaso mencionando a los tal vez más populares investigadores, nacidos de la pluma de la literatura contemporánea. Aquí vamos con la enumerada lista. 1. Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle, es el detective más famoso de todos los tiempos. Holmes es un hombre de carácter tranquilo y posee unas dotes de observación y deducción impresionantes. En sus ratos libres fuma pipa en su piso del 221 de Baker Street, pero cuando aparece un caso ante sus ojos pone todas sus energías en la tarea. Cuanto más difícil es el caso, más placer obtiene resolviéndolo. Su frase más conocida es elemental: mi querido Watson. Algunas de las obras más conocidas que protagoniza son Estudio en Escarlata o de los Baskerville. Es tal vez el más mediático de la literatura detectivesca, siendo llevado a las pantallas una y otra vez, y siendo reinterpretado en series de las plataformas modernas. 2. Hércules Poirot. Hércules Poirot es uno de los personajes de la premiada escritora del crimen, Agatha Christie. Trasladado de Bélgica a Londres durante la Primera Guerra Mundial, trabaja como detective privado. Le enoja mucho que lo confundan con un francés y, cuando eso pasa, él responde indignado que es belga. Generalmente, se presenta expresando: soy Hércules Poirot, el mejor detective del mundo. Y lo dice tan en serio que es difícil no creerle. Le gusta hablar con los sospechosos para resolver el caso. Algunas de las obras más famosas donde se aprecia su talento son Muerte en el Nilo, Asesinato en el Oriente Express, y El asesinato de Roger Ackroyd. 3. Charles Auguste Dupin. Muchos de los detectives famosos que conocemos, como Sherlock Holmes o Hércules Poirot, deben algo al Chevalier Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe en 1841. Procedente de una familia arruinada, Dupin lleva una existencia apartada del mundo en una vieja mansión a las afueras de París. Es un joven caballero que ama la oscuridad de la noche y que durante el día cierra todas sus ventanas y lee a la luz de las velas. Resuelve los enigmas a base de observación y análisis.
Mirando a la gente, vigilando sus gestos y expresiones, llega a adivinar lo que piensan, algo que sorprende incluso al narrador de las aventuras. Dupont solo aparece en 3 obras de Poe, pero en ellas encontramos elementos que han inspirado numerosos enigmas a otros autores. Por ello no es sorprendente que Poe sea considerado como el padre de las novelas del misterio detectivesco. Las obras que le dan carácter a Dupont son Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada. 4. Jules Maigret. Jules Maigret es el gran inspector de policía parisino creado por Georges Simenon. Curiosamente Maigret significa delgado en francés, pero este inspector es un gigante de 1,80 metros de altura y 100 kilos de peso. Siempre tiene una pipa en la boca. Cuando empieza a mordisquear su pipa apagada, es que se acerca el momento culminante del caso. Su método de investigación consiste en ir en persona al lugar del crimen buscando pistas y deduciendo, e interroga al culpable para que pierda los nervios y confiese. Hay muchísimas historias protagonizadas por este inspector, algunas de ellas son Maigret tiende una trampa, Entre los flamencos, Pietro el letón, y Maigret en Arizona. 5. Kogoro Akechi. Desde Japón sale al mundo, Kogoro Akechi, quien es un detective creado por Rampo Edogawa. Akechi tiene fama de ser el primer personaje detective en la ficción japonesa. Edogawa tuvo 2 grandes influencias, Arthur Conan Doyle y Edgar Allan Poe. En general se piensa en Akechi como en un joven y elegante dandy, pero en su primera aparición lo encontramos despeinado, vestido con viejas ropas japonesas y viviendo rodeado de libros en una pequeña habitación encima de un estanco. Su método se basa más en la psicología que en las evidencias físicas. Es un maestro del disfraz. En sus historias, lo mejor es sospechar de todos los personajes. En todas sus novelas hay un aire de misterio y fantasía. Podemos encontrarlo en la obra llamada La Máscara de Oro. 6. Cordelia Gray. De la escritora británica, Phyllis Dorothy James, Cordelia Gray es una detective privado de 22 años que decide sacar adelante su agencia de detectives a pesar de la muerte de su compañero, que se suicidó porque no podía soportar el dolor de su enfermedad, un hecho que marcó profundamente a la detective. Tiene los cabellos castaños y grandes ojos verdes que le dan un aspecto felino. Aunque es delgada, tiene una gran fuerza. Sin familia, y habiendo perdido a su compañero, lo único con lo que puede contar ahora es con su adorado Mini y con la semiautomática calibre 38 que le legó su compañero. Es capaz de enfrentarse al peligro para resolver un caso, por mucho que todos le repitan, una y otra vez, este no es trabajo para una mujer. Hace su aparición en las obras An Unsuitable Job for a Woman y The Skull Veneer de Skin. 7. Sam Spade. Sam Spade es un detective de San Francisco creado por Dashiell Hammett. Spade es un hombre grande y fuerte y un gran luchador, y jamás pierde su sangre fría, pase lo que pase. Corre el rumor de que es capaz de todo por dinero y que no pierde el tiempo con mujeres, aunque ha tenido una aventura con la mujer de su compañero. El creador de este particular investigador, trabajó en una agencia de detectives y volcó toda su experiencia en sus novelas. Probablemente su obra más conocida sea El halcón maltés. 8. Jane Marple. Hay muchos detectives cuya apariencia no refleja para nada su gran capacidad deductiva, y sin duda un claro ejemplo es el de Miss Marple. Se trata de una solterona que vive en un pueblecillo de las afueras de Londres y, al parecer, la escritora Agatha Christie se inspiró en su abuela para crearla. Sabiendo que es amante de la cerámica y una tejedora compulsiva, nadie pensaría que es una de las detectives más sagaces que existen. Es muy curiosa y observadora, y le encanta estudiarlo todo y extraer sus conclusiones de cuanto ha observado. Su método consiste en conseguir que los propios habitantes de su pequeño pueblo le conduzcan a la verdad. Por lo general, es capaz de obtener más información que la policía porque, como ella misma dice, cuando la policía pregunta, eso se convierte en un interrogatorio, pero cuando una vieja dama hace una pregunta, se lo considera simplemente eso, una pregunta. Y el interrogado lo suelta todo. Algunas de sus obras más conocidas son Si anuncia un asesinato, El tren de las 4:50, o Un cadáver en la biblioteca. 9. Perry Mason. El campo de acción de los detectives es muy variado, y los hay que prefieren ver a Perry Mason en acción frente a un tribunal. Mason es un hombre célibe de mediana edad. Es de hombros anchos, cara seria y su mirada transmite calma y fuerza de carácter. Se dedica, en exclusiva, a llevar casos criminales. Para llegar a la verdad, Mason cuenta con la ayuda de su fiel secretaria Della, y de su joven investigador, Paul.
No se acobarda ante ninguna amenaza ni chantaje, y en los tribunales, su perfecto conocimiento del Código Penal le hace invencible. Es capaz de llevar sus métodos en la sala hasta el límite de la sanción, pero él justifica su actitud diciendo: por la justicia, lo arriesgo todo. Edley Stanley Gardner, su creador, es un antiguo abogado. Algunas obras donde aparece son El caso de la novia curiosa, El caso de la cleptómana, y El caso del canario cojo. 10. Philo Vance. Philo Vance es un detective alto, de aspecto nórdico, y complexión atlética. Tiene 34 años y está soltero. Cultiva varias aficiones y es un experto en muchos campos. Gracias a la inmensa fortuna que heredó de su tía, se encuentra en una posición envidiable. No necesita trabajar y vive en un lujoso piso en Nueva York. Sus investigaciones se basan más en el análisis psicológico de los sospechosos, que en la búsqueda de pruebas materiales. Mientras critica la concienzuda metodología de su amigo, el fiscal territorial Mark Game, Vance resuelve los casos más complicados de una manera muy original. Su creador, S.S. Van Dine, es conocido por ser el que propuso las 20 reglas para escribir un relato de intriga. La tercera de estas reglas es: la trama amorosa no debe aparecer, ya que es innecesaria para el proceso de deducción. Algunas de sus obras más notables son El escarabajo sagrado, Matando en la sombra, y El asesino fantasma. 11. El padre Brown. El padre Brown es un cura católico de apariencia ingenua cuya agudeza psicológica lo convierte en un formidable detective. De aspecto rechoncho, va acompañado de un enorme paraguas y suele resolver los crímenes más enigmáticos, atroces e inexplicables gracias a su conocimiento de la naturaleza humana, antes que por el razonamiento lógico. Hizo su primera aparición en la famosa historia La Cruz Azul. A menudo es ayudado por el criminal reformado, Flambeau. Creado por el novelista inglés Gilbert K. Chesterton, es el protagonista de unas 50 historias cortas recopiladas posteriormente en 5 libros. Sin duda que esta lista es apenas introductoria, ya que el mundo de la literatura detectivesca está constantemente renovándose. En las últimas décadas, algunas series animadas han destacado, como es el caso de Conan, y el Inspector Gadget, sumando a otras siempre atingentes como Sherlock Holmes, y unas más clásicas como Poirot, y el popular Perry Mason. Mas solo son sombras de los libros inspirados por la creatividad de los escritores, que pretenden acercarse al misterio del crimen, que es apenas uno de los muchos cabos de la mente humana. Gracias por vuestra atención, hasta aquí. ¿Cuáles son las características de los detectives literarios que vimos a continuación? ¿Qué características nos decían acerca de estos detectives? Chiquillos, ¿qué características decían que tenían estos detectives? Que eran solitarios, algunos ¿Qué eran? solitarios, que les gusta estar solo. ¿Ya? Que sus relatos hablaban de misterio y que la mayoría traía como cosas así, cosas de misterio. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más decía acerca de estos detectives? ¿Cómo eran? Francesca, ¿estás acá? Francesca, Francesca, ¿Ya me escucha? sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, qué bueno que te hayas conectado. Mm, Ya, sigamos. Entonces, ¿qué otras características tenían estos detectives? ¿Cómo ellos trataban de solucionar los casos? ¿Encontrando evidencia? Ya encontrando evidencia o pistas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué hacían ellos? Ellos observaban y analizaban, ¿cierto? Y cada uno tenía su característica especial para poder llegar a los casos. Como decía de la señora Maple, que era una viejita, ¿cierto? Que ella, en vez de andar interrogando, ella preguntaba así como que no quería la cosa.
y ahí llegaba, ¿cierto?, a dilucidar qué es lo que había sucedido. Eran personas que no pertenecían a la policía, personas comunes y corrientes, que incluso vimos también que había un sacerdote que se dedicaba a ser un detective e investigar cierto tipo de casos. Pero recurrentemente, o la característica que todos tenían, eran que analizaban y observaban. ¿Ya? Sigamos. Actividad. Conozcamos más acerca de la literatura policial. Observa con atención el siguiente video donde aprenderás más acerca del origen del relato policial. Luego del video tiene que responder unas preguntas, así que atento. Ya, ahora va a abrir. Ahí está cargando. Atentos porque tienen que responder algunas preguntas en relación a este video. El traje trae consigo. Las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. La clave de todo misterio consiste en fijarse en los pequeños detalles. Elemental, mi querida Aulis. Sigamos viendo. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. ¿Hay otros detectives? Sí, ya te dije Dupin, pero nunca aparece el nombre del ayudante. El padre Brown y su ayudante Flambeau, de Chesterton, Poirot y Mr. Hastings, de Agatha Christie. Hay muchos. Entonces, volviendo sobre lo anterior, el ayudante se convierte en narrador. Claro, es el que lleva al lector dentro de los pensamientos del detective. El efecto para los dos es el mismo. Quedan asombrados de su inteligencia. Tengo una duda. ¿Todos los detectives tienen ayudante? Los de policial de Enigma, sí. Ah, ¿hay más? Sí, está también el policial negro. Mira, principalmente lo que cambia es el personaje del detective. Tú dime las características del detective del policial de Enigma y yo te digo las del de policial negro por oposición. Listo, trabaja por placer.
No necesita el dinero. Trabaja porque necesita el dinero para vivir. Es más inteligente que la fuerza policial. No se destaca por su inteligencia. Duda, ¿puede pertenecer a la policía? Sí, el detective del policial de Enigma es muy observador. Prácticamente no investiga. El detective del policial negro no es que no sea observador, sino que investiga. Sale de su oficina para resolver los casos. Todo lo resuelve en su mente. No necesita recurrir a ningún otro tipo de técnica más que la observación. Recurre a cualquier tipo de técnica que le permita averiguar datos. Muchas veces sus investigaciones provocan nuevos crímenes. Utiliza el pensamiento lateral, es decir, piensa como el delincuente al que persigue. No utiliza el pensamiento lateral. Sencillamente sigue las pistas que le va dejando el criminal. ¿Tiene un ayudante? No tiene un ayudante. Trabaja solo. Entonces, como no tiene ayudante, también cambia el narrador. Bien, esa era la última. Como no hay ayudante, no hay narrador testigo. Pero, a ver, Sherlock, si lo que aprendiste te sirvió. ¿Quién es el narrador? De los personajes, nadie. Es un narrador omnisciente en tercera persona común y corriente, como los de los cuentos que todos conocemos. Me estoy sintiendo como Watson. Te felicito. El caso se ha cerrado. No te olvides de descargar. Ya. En base a este video, usted va a tener que responder estas preguntas. ¿Qué hecho histórico representa el antecedente del relato policial? 2. ¿Cómo influye la migración del campo de las ciudades con el surgimiento de historias de tipo policial en la literatura? 3. ¿Qué función cumple el personaje del ayudante en el desarrollo de la historia? 4. ¿Quién fue el primer autor en dar a conocer relatos de tipo policial? ¿Cuál es el nombre de esta obra? Estas preguntas se responden en relación al video que acabamos de ver, ¿ya? Y luego va a haber un fragmento de la serie inspirada en la historia de Sherlock Holmes y en relación a ello va a responder esas preguntas. Tanto esta como esta la tiene que responder y enviar al correo del curso. La espero hasta el día miércoles, ¿ya? Si gestionas un equipo, tienes que probar Monday.com. Monday.com es una plataforma. Y dígame, ¿cómo lo mataron? ¿Nunca lo hicieron? ¿No fue homicidio? Yo sé que no. ¿Cómo? Del mismo modo en que sé que la víctima era un excelente deportista, regresó recientemente de un viaje del extranjero y las fotografías están en este cuarto. Sí, pero ¿cómo? Entonces sí están en este cuarto. Gracias. John, vigile la puerta, que nadie entre. Dos hombres solos en el campo, a varios metros separados, y un auto. Oh, creí que estaba buscando las fotografías. No, buscar toma siglos, solo las encontraré, pero es medianamente astuta y tenemos unos minutos, así que pasemos el tiempo. Dos hombres y un auto y nadie más. El conductor quería reparar su motor. No llega a nada. Y el sujeto se dio un momento para ver el cielo. ¿Va a ver las aves? En cualquier momento va a pasar. ¿Qué? Él fallecerá. No, ese no es el resultado. ¿Qué es lo que pasará? No entiendo. Ay, inténtelo. ¿Por qué? Porque llegó a orillas de lo patético y se quitó la ropa para querer impresionar. Deje de aburrirme y piense. Es lo nuevo y sexy. El auto explotará por el escape. Habrá un ruido fuerte. ¿Y qué? Oh, los ruidos son importantes. Los ruidos te dicen todo. Por ejemplo... Gracias. Al escuchar la alarma de humo, una madre voltearía a ver a su hijo. Impresionante cómo el fuego expone nuestras prioridades. Espero que no tenga un bebé aquí. Listo, John, ya puedes apagarla. Te dije que ya puedes apagarla. Dame un minuto. Gracias. Debería usar siempre guantes con esto, ¿sabía?
Los mayores depósitos de grasa están en el primer botón, es claro que es el 3, pero después la secuencia es casi imposible de leer. Por el modelo es un código de 6 dígitos, no es un cumpleaños. Sin ofender, pero usted nació en los 80s y el 8 no está casi usado, así que... Le diría el código ahora. Pero ¿sabe qué? Yo ya lo hice. Piense. Manos detrás de la cabeza, en el suelo, y no se muevan. Lo siento, Sherlock. Señorita Adler, abajo. ¿Me quiere en el suelo también? No, señor, quiero que abra la caja fuerte. Americano. Interesante. ¿Por qué le interesa? Señor, la caja ahora, por favor. No conozco el código. Los escuchamos, ella dijo que se lo dijo. Pues si oyó bien, sabría que no lo hizo. Asumo que algo me perdí. Y por supuesto que usted no, señor Holmes. Por Dios santo, ella es la que conoce el código. Pregúntenle. Sí, señor. Igual sabe el código que automáticamente avisa a la policía y activa la alarma contra robo. Aprendí a no confiar en El esa señor mujer. Holmes no tiene... Cierre la boca. Una palabra más. Solo una. Y decoraré ese muro con el relleno de su cráneo. Eso para mí no será difícil. Señor Archer, a la cuenta de 3 mate al Dr. Watson. ¿Qué? No sé el código. 1. No conozco el código. 2. Ella no me dijo nada, no tengo idea. Puedo creerle en cualquier segundo. 3. ¡No, alto! Tres, 2, 2, 4, 3, 4. Gracias, señor Holmes. Ábrala, por favor. Camafeos del Vaticano. ¿Le importa? No. Está muerto. Gracias. Fue muy observador. ¿Observador? Me halaga. No me interesa. ¿Halagada? Vendrán más de ellos. Mantienen vigilada la casa. Llamemos a la policía. Sí. Ya viene. Por Dios santo. Cállate, es más rápido. Revisa el resto de la casa para saber cómo entraron. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... Ya, ¿qué les pareció? Igual como que uno está siempre pensando qué es lo que va a pasar. Por el delincuente asesor. ¿Ya? Entonces... Dio muchos consejos sobre cómo jugar con los hermanos Holmes. En relación a ese fragmento que vimos, van a responder la pregunta 1, 2, 3 y 4. Tanto esta como esta la tienen que enviar al correo hasta el día miércoles. ¿Entendido? Sí, tío. Sí, ya. ¿Quedó alguna duda? ¿Hay alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces nos vemos mañana y con esto terminamos la clase.